Queridos hermanos, estamos celebrando este martes de la 29ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a su puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día martes nos presenta en este pasaje en el que Jesús invita a sus discípulos a estar preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Estas tres afirmaciones que utiliza Jesús implican la disposición interior de nuestro corazón. Preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Preparados implica la disposición interior. En el caso puntual del Evangelio, es aquellos que están esperando el regreso de su Señor y tienen que estar preparados con lo necesario para recibirlo. Ceñidos porque en aquella época las túnicas que se utilizaban, generalmente cuando uno estaba descansando, se las dejaba libres y cuando uno tenía que hacer alguna tarea había que ceñirse la túnica para ir a hacer algún servicio, algún trabajo, es decir, uno no salía con todas las ropas sueltas. Esta es la idea de ceñirse y con las lámparas encendidas, porque si es a la noche es necesario tener las lámparas preparadas con el aceite suficiente. Hay una parábola de las 10 vírgenes, 5 que son prudentes y 5 que son necias, que no preparan el aceite. Sabemos que por esa parábola el aceite es la caridad. Bueno, estas afirmaciones que utiliza Jesús nos las dirige a nosotros, dirige a los apóstoles, pero también en los apóstoles estamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? Porque, como lo dice mismo Jesús, no sabemos a qué hora va a llegar el Señor y hay que estar velando, esperando ese momento que no va a ser anunciado. No es que nosotros vamos a saber cuándo el Señor venga. Esto se refiere a la doble venida del Señor en cuanto a lo personal. Hay una venida personal que es cuando el Señor me llame a mí y yo me tenga que presentar ante Él, y la última venida que será el fin de los tiempos. Jesús vino en la carne cuando nació del seno purísimo de la Virgen y vendrá por última vez al fin de los tiempos. En lo personal, nuestra primera entrevista es cuando el Señor me llame, cuando el Señor pida cuenta de mi vida. Y nadie sabe ni el día ni la hora en el que el Señor nos llamará. Y a veces siempre pensamos, tenemos esta gran tentación de creer que falta mucho, que más adelante. Y muchas veces vamos como dilatando esa conversión interior, dilatando la posibilidad de ser mejores cristianos, dilatando las oraciones y una vida más comprometida para otro momento, para más adelante. Y nosotros no sabemos si mi vida va a terminar mañana, no sé si mi vida termina de acá a un mes, si termina de acá a un año, 5 años, 10 o 20. No sabemos. Ojalá el Señor nos diera muchísimos años. Pero ¿de qué nos serviría tener muchísimos años si a la larga voy a estar esperando al último? ¿Para qué vivir una vida que no es de cara a Dios? ¿Qué sentido tiene una vida alejada de Dios? ¿Qué sentido tiene una existencia en la cual Dios no es el centro? Lo que yo no hago ahora, no lo voy a hacer a último momento. Ojalá Dios me conceda que en la última etapa de mi vida pueda convertirme y pueda añorar el realmente cambiar. Pero
Quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Y si yo durante toda mi vida me dediqué a estar alejado de Dios, a no rezar, a no participar de la Santa Misa, a no buscar la frecuencia de los sacramentos, y difícilmente, muy difícilmente, en los últimos años pueda haber un cambio, porque uno se termina acostumbrando y termina pensando como ha vivido. Por eso Jesús nos enseña a vivir la vida del día al día, del hoy. A cada día le basta su aflicción. Y esto implica la consideración de las postrimerías. Puede ser que el Señor pida cuenta de mi vida esta noche. ¿Y cómo estoy preparado? ¿Estoy realmente preparado? Algo que interiormente me tocó de una manera muy profunda cuando decidí la vocación, era una homilía. En ese momento estaba en Merlo yo, estaba estudiando magisterio, y bueno, estaba ahí, que sí, que no, que la vocación, cuesta a veces tomar esa decisión, renunciar a tener una familia. Y me acuerdo, estaba el padre David Pica en Merlo, y estaba predicando, y él decía, ¿qué pasa si en este mismo instante Dios pide cuenta de nuestras vidas, nos presentamos ante Él y nos dice, bueno, ¿qué has hecho con esta vida que te he dado? ¿Qué llevaremos en nuestras manos para presentarle? Y bueno, yo sabía que no estaba respondiendo a lo que Dios me pedía, que no estaba correspondiendo generosamente, entregándole a Dios lo que Él quería de mí, que estaba esquivando y buscando la manera de acomodarme, pero en el fondo no era fiel a lo que Dios me pedía. Esa misma noche decidí entrar en el seminario, el otro día se lo comuniqué a mi familia y a los sacerdotes. Pero esa homilía y ese dato concreto, es decir, si hoy me llamara Dios y yo me tuviera que presentar ante Él, ¿qué llevaría en mis manos? Esto me sirvió a mí particularmente, pero pensemos a cuántos santos también les ha servido el meditar la muerte, el meditar las postrimerías, ese momento en el que nos tengamos que presentar ante Dios. ¿Qué estoy haciendo por Dios? Porque lo que no hago ahora no lo voy a hacer después tampoco. Me termino autoconvenciendo y autojustificando que más adelante lo haré. Pero si no tengo las disposiciones, difícilmente las tendré después, porque después será más difícil todavía. La preparación, estar ceñidos y las lámparas encendidas implican no solamente la disposición interior, no solamente el tener todo en orden en el cumplimiento de los mandamientos, sino en el practicar las obras de caridad, la caridad que es el amor para con Dios y para con el prójimo. Y esto es lo que nos dice Jesús en este Evangelio. Velemos, estar atentos como el centinela que está atento vigilando si viene el enemigo. Y también nosotros tenemos que estar atentos y haciendo las obras necesarias para que cuando el Señor nos llame no nos encuentre con las manos vacías, sino que vayamos con las manos llenas de buenas obras. En este día martes pidámosle de manera especial al Señor esta gracia de aprender a meditar cada día sobre la muerte, sobre ese momento particular en el que el Señor disponga a llamarnos, que no sabemos cuándo será. A veces añoramos que eso sea muy allá a lo lejos, pero puede ser que mañana Dios esté pidiendo cuenta de mi vida. Y lo que no he hecho en todos estos años difícilmente lo puedo hacer en un día. Difícilmente. Qué mejor que ya mismo ponerme a trabajar por el Señor, hacer aquello que realmente a Él le agrada y que yo sé que Él quiere que yo lo haga. Porque esa es la vocación, el llamado de Dios, es decir, escuchar lo que Dios quiere que yo haga por Él y por su Iglesia. Que nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos conceda a todos esta gracia. Recemos por todos los enfermos, recemos por aquellos que han partido, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Acabo de terminar de celebrar la Santa Misa, que he oficiado pidiendo especialmente por el eterno descanso de Mirta Robles. Pedimos por su familia, pedimos
especialmente por ellos, para que el Señor les conceda esa santa resignación cristiana. Recemos especialmente por su eterno descanso, con la certeza de que no solamente estuvo ayudando de manera muy intensa en la parroquia, tanto en cursillos como en la catequesis, sino también con la certeza de que Dios la ha recibido con los brazos abiertos. Así que vamos a encomendarla de manera especial, sabiendo que ya estará gozando junto a Dios de esa dicha inmensa, dejado de sufrir. Y bueno, recemos por nosotros, unos por otros, para que también el Señor nos haga vivir el día a día, pensando en que en cualquier momento el Señor puede llamarnos a su presencia. Que nuestra Madre, la Virgen, nos conceda a todos esta gracia. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin. Que descanse en paz. Amén. Que el alma de Mirta y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga.